noche, Señor, al estar aquí delante de tu presencia, Señor Jesús, para poder dar tu palabra, que seas tú, Padre Santo, el que vaya delante de mí y que ponga carbón encendido en mi boca, Señor, porque sé que solamente tu Espíritu Santo, Señor, el que me va a respaldar en este momento y el que me va a dar sabiduría y palabra, Señor, para poder hablar de su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, y que esa palabra sea de bendición para mis hermanos, Señor, para todos los que estamos en este lugar. Padre, gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice, disculpe hermanos que casi no veo porque he estado un poquito mal de salud, el azúcar la tengo alterada y veo como muy borroso, pero yo sé que Dios me va a sanar. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, Él te librará, Él te libre. Gloria sea el nombre del Señor. Yo pude ver aquí que Daniel le creyó al Padre, le creyó a Dios, porque a él los sátrapas lo estaban mirando a ver cómo acusarle. Dice que el rey Darío, pero no le hallaban de qué manera acusarle. Entonces buscaron y fueron a ver qué estaba haciendo Daniel en su casa. Cuando llegaron, Daniel estaba orando. Daniel oraba 3 veces al día, porque él sabía que solamente Dios es el que lo iba a librar de todos los peligros. Sabía que el Dios que él tenía en ese entonces y el que tenemos es un Dios de poder, que igual a como libró a Daniel de los leones, nos libra a nosotros de los leones. Dios es un Dios que escucha el clamor de sus hijos en medio del proceso, en medio del problema, en medio de la circunstancia. Dios siempre está ahí. Muchas veces, como decía la hermana hoy, que estaba ahorita ya dando una reflexión, me causó risa porque estaba hablando lo mismo que yo iba a compartir con ustedes sobre la fe, sobre la oración, que muchas veces en el proceso en que estamos pasando, le clamamos al Señor y le buscamos de rodillas, oramos y no vemos una respuesta. Pero sin embargo Dios está ahí en medio de nuestro proceso. Y entonces el Señor me daba palabra mientras que yo leía la palabra, pero hay momentos que yo no retengo la palabra, entonces lo hice por escrito y me van a disculpar, pero yo sé que con el tiempo voy a mejorar. Y Dios va a hacer que se me pegue la palabra, ¿verdad? En su peor momento es cuando Dios está más cerca de ti, te cuida de los leones. Jehová cierra la boca de los leones, envía a su ángel para cuidarte y no permitirá que seas devorado en el proceso. Bendito sea el Señor, porque aquí vemos cómo Dios libró a este siervo. Yo me acuerdo que yo pasaba momentos difíciles de enfermedad y yo le clamaba a Dios y no había respuesta. Yo quería una respuesta, como decía la hermana, una respuesta, un milagro instantáneo, pero no hubo. Pasaron años en el proceso de depresión, en el proceso de la enfermedad, en el proceso de tantas cosas difíciles que yo no podía entender por qué lo estaba pasando. Pero sin embargo, nunca me solté de la mano de Dios, porque en medio de ese proceso, en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia tan difícil para mí, ahí está mi esposo, que es testigo de lo que yo viví con él. Él lloraba, sufría de verme así y él oraba junto conmigo. Mis hijos orábamos, nunca nos dejamos por vencidos, como dicen, siempre clamábamos a ese Dios. Y yo le decía: Señor, si yo muero así enferma, me voy contigo, no le voy a dar lugar al enemigo. Mi alma, mi espíritu es del que me envió en esta tierra. Es Jesucristo el dueño de mi vida. Y el Señor aún ahí en medio de ese
silencio que yo estaba, hay momentos que yo no escuchaba la voz de Dios, yo no sentía nada. Los dolores eran aún cada día peores. Pero había momentos que así como a Daniel, yo oraba al Señor. El Señor me decía, yo te libraré, yo te levantaré, yo te sanaré. Y yo decía, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero llegó el momento en que Dios me levantó de esa cama. Hasta que llegó el momento en que Dios me pasó del proceso. Hermanos, cuando pasamos ese proceso difíciles, cuando ya pasamos ese momento muy duro, crítico, ¿verdad? Es cuando vemos la victoria. Es cuando vemos cómo Dios nos bendice. Como cuando vemos la gloria de Dios en nosotros. Porque después de que pasamos ese proceso, ese desierto, es donde el Señor nos va a llevar de gloria en gloria y a otro nivel. Porque el Señor nos pasa por fuego para probarnos como el oro. A ver si de qué somos hechos, si somos hechos de plata o de oro fino. Pero cuando ya estamos pasados por el fuego, cuando vienen los problemas, cuando vienen los tormentos, las enfermedades o cualquier cosa que suceda, ¿verdad? Pero el Señor, entonces ya sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, el que nos saca avante, ¿verdad? Y después de eso viene la bendición, viene la gloria de Dios sobre nosotros. Es cuando el Señor nos hace ser fuerte en medio de la tormenta. Hay momentos difíciles donde muchas veces nosotros decimos, ya no puedo más. Ya no puedo más porque esta situación me está agobiando. Este problema me está matando. Ya no puedo seguir. Pero hermanos, iglesia, es donde cuando más tenemos que buscar su presencia, es cuando más tenemos que doblar rodillas, es cuando más tenemos que clamarle a ese Dios, porque sabemos que Dios escucha nuestro clamor, pero tenemos que orar, tenemos que clamarle de corazón. Cuando mi hijo murió, yo decía, Señor, porque tú te lo llevaste, Señor, porque esto, porque el otro. Pero después el Señor me decía, es porque esa era mi voluntad. Y hoy entiendo por qué es, porque hoy en día los jóvenes se están perdiendo. Hoy en día quizás él hubiera sido un joven, se hubiera ido al mundo, quizás no hubiera seguido los caminos del Señor. Por lo tanto, solo el Señor sabrá por qué, ¿verdad? Se lo llevó. Pero son cosas que yo he pensado, pero pasé ese proceso difícil y el Señor me ayudó para salir adelante. Hermanos, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que si nosotros, como dice Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él está ahí con nosotros en el momento en que estemos en la fosa junto con los leones. No tenemos que temer, tenemos que tener fe y creer que Dios está con nosotros. Porque si no tenemos fe, si estamos dudando, es donde el enemigo nos va a devorar, de verdad. Cuando pasamos por el fuego, ya no dudaremos de que Dios, cuando ya pasamos ese proceso, esos momentos difíciles, después de estas cosas donde vemos que en verdad Dios estuvo en el proceso, Dios estaba en el momento difícil que habíamos pasado, ¿verdad? Hermanos, así es que hay que seguir cada día mejorando y buscando la presencia del Señor. Dice que dice que cuando Daniel estaba en la fosa de los leones, dice que el rey Darío iba a ver si él estaba todavía vivo y le decía que si estaba vivo, que si el Dios lo había librado, en quien él había confiado. Y Daniel le dijo que sí, que él estaba bien. Y entonces el rey se iba, el rey se había entristecido porque él era su amigo. Pero sin embargo, él tenía que cumplir con lo que había dicho a los sátrapas y a los otros sabios. Pese a todas estas cosas, Daniel siguió creyendo en ese Dios todopoderoso, en ese Dios vivo, que nunca lo dejó, nunca lo desamparó. Pero ¿qué sucedió? Después
momentos difíciles que pasó Daniel, Dios lo bendijo, porque luego ya entonces el Darío, este rey, lo llevó a otra dimensión, a otro nivel, ¿verdad, hermanos? Entonces yo me pongo a ver que así como Dios envió a ese ángel para cuidar, para cerrar la boca de los leones, así también a nosotros Dios nos librará de la boca de los leones, de la boca de los enemigos, de aquello que se levanta en contra de uno muchas veces para desanimarnos, para matarnos, para destruirnos espiritualmente. Pero es cuando nosotros tenemos que orar más cada día y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder seguir adelante y no mirar a quien falla, a quien cae, a él que se va, al que se va al mundo. Nosotros tenemos que poner la mirada en ese Cristo vivo que reina por los siglos de los siglos. Y cada día tenemos que ser mejores, tenemos que ser hombres y mujeres valientes, que muchas veces, porque hay pruebas que nos agobian, nos tira al suelo, nos golpea, nos duele, pero tenemos que seguir clamando, porque es donde Dios va a enviar sus ángeles a cuidarnos, a guardarnos, a protegernos del peligro y de la muerte. Yo me gozo porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Dice la palabra también que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios nunca nos desamparará, nunca nos dejará. Él se fue, pero el Espíritu Santo está con nosotros para cuidarnos, para guardarnos, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento. Solamente Él nos puede dar esto, hermanos. Así que yo le digo a ustedes, hermanos, no se aparten del camino del Señor. Dios ha sido bueno y sigue siendo fiel con nosotros. Él cumple sus promesas en momentos difíciles, en momentos duros. Hay momentos que uno dice, ya no quiero seguir. Hay momentos que porque somos humanos y decimos, ya no puedo más. Con tantos problemas, miramos tantas cosas en cada lugar, en cada momento, en las iglesias hay tantas cosas. Pero nosotros, si queremos ver a Jesucristo, si queremos estar con Él un día, nosotros tenemos que buscar su presencia y decirle, Señor, dame fuerzas porque ya no tengo fuerzas. Señor, levántame porque ya no puedo más. Dame tu mano, Padre, para poder seguir adelante. Porque sin el poder y sin misericordia, nosotros no podríamos solo humanamente nosotros no podemos seguir. Pero solamente clamando a Él, el Espíritu Santo llegará a favor de nosotros y darnos la fuerza necesaria que queremos. Y entonces yo le doy gracias al Señor por estas palabras, porque yo digo, Señor, muchas veces yo no tengo palabras, Señor, yo no puedo seguir con esto. A veces digo, yo le voy a decir al pastor, ya no puedo seguir con esto, pero el Señor me dice, si yo te llamé para que predique mi palabra, yo te daré sabiduría, te daré entendimiento y tú vas a poder hacerlo. Porque muchas veces uno dice, yo no tengo estudio, no tengo esto, no pasé por aquí por el instituto bíblico, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a terminar? Pero Dios mismo es el que se encarga en darnos la sabiduría que nosotros queremos. Y para seguir predicando la palabra, porque Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres valientes, que prediquemos su palabra, porque dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y nosotros tenemos que llevar esta palabra sagrada, esta palabra santa, esta palabra es verdadera. Dice que nosotros no podemos quitarle ni ponerle más, sino que tenemos que hablar la palabra tal como es. Y muchas veces nosotros no queremos hablar con la verdad porque queremos herir a las personas con las palabras. Pensamos que vamos a herir a las personas, pero no, si la palabra de Dios se hace así, tenemos que hablarlo tal como es. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que yo antes decía, yo no voy a poder cambiar.
yo usaba solamente pantalones, andaba en aguas cortas, andaba con shorts cortos. Y yo decía, Señor, yo no puedo, ¿cómo hago? Pero hoy siento que todo esto, Dios escuchó mi clamor, porque yo le decía, Señor, quita esto de mí. Señor, quita esto de mí, porque yo no quiero ser así. Y el Señor empezó a cambiarme, empezó a cambiar mi mente. El Señor mismo empieza a hablarle a uno. Cuando usted le clama al Señor, el Dios mismo se encarga cambiar tu vida, cambiar su actitud, cambiar su manera de ser, cambiar su manera de hablar. Porque yo era una mujer que hablaba palabras feas y el Señor empezó a cambiar mi vida. Pero ¿por qué empezó a cambiarme? Porque yo buscaba su presencia, porque yo me arrodillaba ante la presencia de Dios. Recuerdo que yo clamaba, me tiraba en ayuno, aún estando en pecado, porque yo no estaba ni siquiera con Ulises, sino que estaba sola ahí, descarriada. Y yo me arrodillaba y yo le decía, Señor, quita de mí el vicio del alcohol, quita de mí el vicio del cigarrillo, quita de mí todas estas cosas que a ti no te agrada, porque yo sé que estoy haciendo mal delante de tu presencia, delante de tus ojos. A ti no te agrada esto de mí. Y el Señor empezó a trabajar conmigo, empezó a hacer cosas lindas en mi vida, empezó a quitarme todas esas cosas. Y hoy le doy gracias, Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros le clamamos a Él, como lo hizo Daniel, que clamaba al Señor. Y ese Dios a quien él clamaba, lo libró del enemigo, lo sacó avante, lo sacó igual a como sacó a Job también. Job pasó procesos difíciles donde es algo terrible, que yo me pongo a pensar. Imagínense, Job quedó sin bienes, sin la riqueza, sin los hijos, sin nada. Aún la esposa lo despreció y él nunca se apartó del Señor. Él nunca dejó de buscar su presencia. Job, en el momento más difícil de su vida, aún ahí en la ceniza, dice que se rascaba con un palo y dice que era el dolor tan grande que tenía, porque eso eran llagas en su cuerpo, yo me imagino. Pero él nunca se apartó de Dios. Él seguía clamando a Dios, a pesar de que murieron hasta sus propios hijos, murieron, todo se fue. Y él se quedó como, me imagino, como solo, como no sé. Imagínense que si ni siquiera la esposa le quería dar amor, nada, le despreciaba y le decía, maldiga a su Dios y muérate. Imagínense esas palabras, cómo entraba en el corazón de ese pobre hombre. Pero Dios tenía misericordia de él y lo sacó de ahí. Y cuando Job salió de ese tormento, cuando Job salió de ese desierto, fue bendecido. Dice que el doble fue bendecido Job. Y dice que las hijas de Job eran las hijas la más bella, la más hermosa de aquel entonces, dice. Y que dice que fueron doble lo que Dios le dio de nuevo. Entonces muchas veces yo le oro al Señor y le digo, Señor, todo lo que el enemigo nos ha robado, Dios, devuélvanos al 100%. Y el Señor siempre nos ha bendecido. Ahí está Ulises, que es testigo que nosotros hemos puesto cuando hay problemas, cuando hay situaciones, lo hemos puesto en la mano del Señor y el Señor nos ha bendecido. Y por eso, ¿cómo no agradecerle al Señor por las bendiciones que el Señor nos ha dado? Cuántas cosas hemos pasado. Yo no sé si decir esto. Cuando mi esposo llegó, yo lo conocí, era un hombre machista, era un hombre que me maltrataba con palabras, pero yo lo amaba, yo lo quería y yo decía, Señor, si este hombre no es para mí, llévatelo, apártalo de mi vida. Me acuerdo que una vez salgo de mi casa y yo siempre tengo esa manera de hablar con el Señor como una loca en la calle, en el Piñal. Y yo venía de camino y le decía al Señor, Señor, este hombre es machista, este hombre es del mundo, este hombre viene de una vida terrible. Ya Dios había cambiado mi vida a mí, pero a él no. Y entonces oigo una voz y me dice, no eres tú el que lo va a cambiar, soy yo el que lo voy a cambiar. Y no duró 15 días cuando yo empecé a ver el cambio en este hombre.
empecé a ver un cambio tan lindo, algo sobrenatural empezó a hacer Dios en su vida. Él empezó a cambiar, ese machismo se le fue y hoy en día es un hombre paciente, un hombre lleno de amor. ¿Pero por qué? Porque había una mujer que doblaba rodillas, había una mujer que clamaba mientras él estaba en el trabajo, una mujer que le decía: Señor, si este hombre tú me lo diste, tú lo vas a transformar, y si no lo vas a transformar, llévatelo lejos de mi vida, que no esté más conmigo. Porque el Señor me decía tiempo atrás: yo te daré un esposo, y ese esposo viene, y ese esposo le servirá al Señor, y ese esposo es mi siervo. Y yo decía: ¿quién será? Ni siquiera conocía a Ulises, y cuando lo conocí era un impío, ni siquiera era un borracho, era un hombre alcohólico, era un hombre mujeriego. Mas sin embargo yo no sabía que él era así hasta que él me contó cuando ya estaba conmigo. Y yo dije: bueno, si él hizo estas cosas, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que de aquí en adelante me respete, me ame. Pero ¿qué sucedió? Que él empezó a buscar de Dios de poquito en poquito. Aceptó a Cristo. Por primera vez lo llevé a la iglesia. Él aceptó a Jesucristo. Y después ya vino las demás cosas por añadidura, como dice la palabra. Y empezó Dios a trabajar en su vida. Y hoy en día es un hombre que le ora al Señor. En las noches lo escucho orando. En las noches lo escucho que está de rodillas clamando. Lo veo leyendo la palabra. Lo veo cuando yo estoy enferma y le digo: me duele la cabeza. Corre a ponerme las manos en la cabeza. Y en el nombre de Jesús se va ese dolor de cabeza. Y sucede el milagro. Y Dios empieza a sanarme. Y cuando está en el trabajo me dice: amor, ¿cómo te sientes? Le digo: estoy sana, ya no tengo nada. Y entonces lo doy gracias al Señor. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque cuando nosotros le clamamos al Señor por algo, la respuesta llega. De que llega, llega. Gloria sea el nombre del Señor. He visto cosas lindas, hermosas que Dios hace, hermanos. Y así mismo yo me quedo viendo y pensando en este siervo Job. Qué tremendo y qué lindo como el Señor empezó a bendecirlo. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego lo tiraron al fuego, pero envió Dios un ángel, igual que a Daniel. También Dios envió un ángel. Y dice que ya no eran 3 hombres que se paseaban ahí, eran 4 hombres que se paseaban en medio del fuego. Y dice que el rey decía: ustedes tiraron a 3, pero yo miro a 4. Oh, Samaya, arriba, Canda. Esa es la gloria de Dios, es el poder de Dios, es la unción que estaba con ellos. Y el enemigo quería destruir a estos 3 jóvenes, pero no pudieron, porque estos 3 jóvenes tenían que adorar a una estatua que hicieron, mas ellos no quisieron postrársele. Empezaron a clamar a ese Dios vivo, a ese Jehová de los ejércitos, el quien los libró del fuego. No se quemaron, dice que ni su vestidura olían a humo, ni su cabello fueron quemados, porque Dios lo libró. Salieron libres del fuego, pero imagínense que ese fuego dice que era 7 veces más caliente de lo normal, y sin embargo Dios lo sacó de ese fuego. Y bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Dios, el rey lo puso para el rey Nabucodonosor, lo puso, lo engrandeció a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que después que nosotros pasamos por el fuego, pero cuando pasamos por las luchas, cuando pasamos por los momentos difíciles, pero es cuando viene la bendición, es cuando Dios empieza a hacer cosas maravillosas en nuestra vida, es cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Nosotros muchas veces decimos, yo decía en mi caso, si yo soy una mujer pecadora, una mujer que andaba en la calle, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Pero sin embargo, Dios tenía misericordia
misericordia y se fijó en mí. Dios no miró mi pasado, Dios borró mi pasado, y ahora en adelante dice que somos nueva criatura en la mano del Señor. No solamente yo he pasado momentos difíciles, sé que algunos de ustedes también han pasado momentos difíciles como el pastor, cuántas cosas pasó, pero fueron cosas pasadas que Dios borró, que Dios llevó. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario, pero lo que Dios quiere, que ahora en adelante le seamos fieles y no echemos para atrás, no miramos como la mujer de Lot que miró hacia atrás y quedó como una estatua, no, sino que sigamos mirando a ese Jesucristo, al Rey de Reyes, que muy pronto ha de venir por su pueblo, por su iglesia. Iglesia, preparémonos, busquemos la presencia del Señor cada día, hagamos lo mejor ante los ojos del Señor. Yo le decía días atrás a mi esposo, le digo yo a él, amor, nosotros éramos hombres y mujeres malos en el tiempo pasado, pero aquí en adelante, amor, tratemos de hacer lo mejor para el Señor, tratemos de agradarle a Dios, tratemos de serle fiel al Señor, porque la palabra de Dios dice, en lo poquito me has hecho, has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y entonces él me dijo, sí, amor, el tiempo de vida que nos resta, busquemos de su presencia, porque el tiempo es corto, Cristo viene pronto. El Señor me decía que cuando vayas a predicar, cuando des mi palabra, di que yo vengo pronto, di que yo voy pronto por la iglesia, y la iglesia está dormida. La iglesia no se da cuenta que yo estoy a las puertas, que he estado dando tiempo extra por un momento, por breve tiempo. Oh, aleluya. El Señor nos dice que hablemos su palabra y dice que si nosotros vencemos todas las pruebas y las luchas, llegaremos a un lugar precioso donde nos tiene una corona, donde nos tiene cosas bellas preparadas. Aleluya, y muy pronto llegaremos a la presencia del Señor. Esto se está acelerando, el cumplimiento se está haciendo. Lo que la palabra dice, lo que el Apocalipsis dice, se está cumpliendo. Vienen plagas, enfermedades, terremotos, tantas pestes, porque después de esto viene algo peor, hermano. Viene crisis, viene hambre, viene terremoto, tsunami, viene tornados, siervos y siervas. Me decía el Señor, dile a mis hijos que yo pronto vengo, que yo pronto. Yo veía a los ángeles en las mesas como corrían, ponían vasos, ponían copas, ponían mesas, y me decía una voz, porque yo no lo podía ver, porque nunca nadie verá al Señor cara a cara. Nosotros mientras estemos en esta tierra no lo vamos a ver cara a cara, pero sí escuchaba la voz que me decía, están preparando esto para la boda del Cordero, porque yo vengo pronto, y el galardón está aquí. Pero prediquen mi palabra, y yo le decía, Señor, pero él me decía, vete. Yo veía una luz que yo no puedo describir esa luz con la luz de esta tierra, y yo le decía, Señor, ¿qué es esta luz? El Señor me decía, esta es mi lumbrera. Yo veía un río que corría cristalina, un río así como transparente, y el Señor me decía, este es el río de agua viva que corre. Aleluya, oh Santo de Israel. Yo veía miles y miles de almas que venían por una alfombra, como una alfombra roja larga, y el Señor, yo veía esas almas de vestiduras de blanco, pero ya yo estaba ya junto con los ángeles que estaban ahí preparando todo. Pero todo lo que ponían en las mesas era de oro, era de plata. Yo los podía tocar y yo les decía, qué lindo. Y yo no me quería venir, y el Señor me decía, vete, hija, vete. Y yo le decía, no, tú tienes que ir a la tierra. Yo le decía, Señor,
miraba hacia abajo y podía ver la tierra. Era una pelota así como azul, algo terrible. Me decía, tienes que volver allá. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ir porque aquí es algo lindo, aquí hay paz, aquí hay gozo. Habían flores, habían cosas lindas y hermosas que aquí en esta tierra no hay. Había una calle de oro, hermano. Había una calle especial que nunca se me olvidará. Y yo corría por esas calles de oro. Alrededor habían flores hermosas. Y yo corría y ganaba las flores. Y el Señor me decía, pero vete, hija, porque algún día vas a estar aquí. Oh santo, mi alma le alaba a Dios. Y cada vez que yo paso momentos difíciles me acuerdo de estas palabras. Cada vez que quiero retroceder me acuerdo de la palabra, de la visión donde el Señor me llevó. Y en sueños me llevó en el cielo, me mostró su gloria, mostraba mansiones hermosas y me decía, estas naciones son para los que luchan, son los que prevalecen, son los que me buscan de verdad, porque un día llegarán acá, un día estarán aquí. Y tú tienes una casa, y me dijo, esa es tu casa, un día volverás aquí, pero ahorita no te puedes quedar. Predica mi palabra, y esa palabra se me ha pegado en la cabeza. Cada vez que yo digo en mi casa, en mi mente, yo no puedo, yo no quiero más, lo que voy a hacer o algo, el enemigo me pone cosas en mi mente. Pero cuando yo recuerdo todo lo que el Señor me decía, entonces me da fuerza y me levanto. Como ayer en el día estaba postrada de rodillas y yo oía y sentía aquella presencia del Señor a sola. El Espíritu Santo empezó a ministrarme, empezó a tocarme. Yo caí postrada en el suelo. Me gusta orar a solas, me gusta estar a solas con Dios cuando mi esposo no está. Le digo, Señor, dame fuerza porque sola no puedo. Si tú me sacaste para servirte, tú me sacaste para predicar tu palabra, Señor, dame el entendimiento, dame la sabiduría para poder entender tu palabra. Y yo sé que el Señor me lo está dando, me lo seguirá dando. Y sigo confiando en ese Dios de poder, en ese Dios de milagro, al que resucitó a Lázaro al tercer día de muerto. A ese Cristo clamamos nosotros, a ese Cristo de gloria. No es un Dios de ídolo, no es un Dios de madera ni de yeso. Es un Dios que murió y resucitó y está en los cielos, y su presencia lo podemos sentir en este mundo. Oh, mientras estamos aquí, hermano, luchemos, no es fácil. Yo no le voy a decir que es fácil seguir los caminos del Señor. Es difícil, es duro, pero mientras estemos ahí de rodillas, sigamos clamando, sigamos. Día de esto que estábamos aquí en esta iglesia, hermano, el Señor me decía, dile al pastor, dile que todos doblen rodillas. Y yo no me animaba a decirle a ustedes, porque en mi mente me decía, si yo le digo van a decir que es cosa de ella. Pero no, es algo terrible, porque cuando estaba donde Carlos Vargas, la misma voz que me escuché en estos días aquí, la misma voz me decía, ya, dile a todos que se arrodillen, que se humillen, que hagan silencio delante de mí, porque algo grande viene, algo terrible viene. Y yo no le decía tampoco, porque en ese entonces todavía no estaba casado. Y yo decía, si yo voy a decir esto, van a decir, ah, es que se le metió el diablo y por eso está hablando. Pero ¿qué sucedió después de esto? Vino la pandemia, vino algo terrible. Y ahora que estamos pasando esto, y ahora en estos días lo mismo sucedió aquí. Ayer llamé a la hermana Elisa y está de testigo, y le dije, hermana, no deje de luchar, no te quedes ahí postrada, no, levántate, busca al Señor como eras antes, una guerrera, una mujer de Dios, porque Dios la escogió también a ella, porque Dios la sacó de
ahí donde estaba, en esa oscuridad tenebrosa, en esas cosas donde andaba en el mundo. El Señor la sacó para grandes cosas. El Señor la va a llevar para grandes cosas. Pero nosotros muchas veces por los problemas queremos quedarnos ahí, queremos tirar todo por la borda, pero no dejemos que el enemigo nos robe la bendición. Luchemos por nuestra bendición como lo hizo Jacob. Luchemos, luchemos. Toda la noche estaba Daniel en la fosa de los leones. ¿Y qué sucedió ahí? Que los leones, el ángel de Jehová le cerró su boca y no pudo devorar a Daniel. Oshamaya tierra macanda, así como él, nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que clamar, nosotros tenemos que buscar su presencia y decirle al Señor: aquí estamos, aunque estamos en la rodilla, aunque nos arrastramos. Padre, levántame, dame fuerza. Oh, santo, santo. Y cuando alguno de nuestros hermanos está pasando problemas, que todos nos unamos a orar los unos por los otros, que cuando el otro cae, que el otro lo levante, cuando la otra está enfermo, corramos a orar por ella. Padre Santo, le decía al Señor, la iglesia se quiere enfriar, algo está sucediendo en la iglesia. Pero antes de que sucediera todo lo que estaba pasando en estos días, hermano, el Señor me decía: doble en rodillas. Y Señor, le digo: Dios, perdóname. Quien le decía: Dios mío, perdóname porque yo no lo dije. Padre mío, era porque venía problemas difíciles en esta iglesia. El enemigo quería usar personas para desanimar la iglesia, hermano. Pero no le demos lugar a Satanás, no le demos lugar al enemigo. Levantemos nuestras manos en alto, doblemos rodillas otra vez, levantémonos, demostrémosle al enemigo que sí podemos, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, porque solo no podemos, pero por medio del poder del Espíritu Santo y su gloria, y el Espíritu Santo cae en este lugar. El enemigo no va a seguir derrotando a su pueblo, el enemigo no va a venir con sus dardos, porque vamos a ser como David, como dice David, que con una sola piedra mató al Goliat. Así puramente nosotros vamos a agarrar no una piedra, sino la palabra del Señor, y le vamos a dar a ese gigante en su frente, y caerá y no se levantará y no prevalecerá. Y si por una puerta vino, por 7 tiene que huir en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de oración, mujeres que clamemos, mujeres y hombres que busquemos su presencia. Oh, santo, santo, santo. Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar, hermano. Yo puedo sentir su presencia, puedo ver que Dios está con nosotros. Pero es en nosotros que nos da pereza. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo nos pone pereza, nos pone desánimo, no queremos ayunar, no queremos orar, nos pone a dormir, nos pone nada más a ver las películas, nos pone a ver nada más el celular. Pero mientras no nos acordamos de la palabra, y yo mismo le dije en mi casa, porque no solamente a ustedes le pasa, me puede suceder a mí. Y le digo yo: vea, Satanás, este celular no lo voy a tocar, voy a agarrar la palabra de Dios y la voy a leer primero. Cuando me voy a levantar de la cama, lo que voy a decir a Dios es que tú eres lindo y hermoso antes de agarrar el celular, antes de orar. Oh, Samaya arriba, canda. El Señor me dice: hija mía, busque mi presencia, no te alejes. Háblale a la iglesia, dile que se levante, dile que busque mi presencia, que no se alejen de mí, porque si se duerme, el enemigo los va a llevar. Aleluya. Y entonces no le demos lugar al enemigo, no le demos lugar. Busquemos su presencia día y noche, día y noche, continuamente, en cada instante. Haga como yo hago, lavo los trastos y le digo: Señor, tú estás conmigo aquí. Voy por la sala barriendo y limpiando. Oh, te alabo, Jesús, te adoro, Jesús. Eres hermoso, papito Dios, eres mi Padre. Y aunque mi padre y mi madre me dejare, tú nunca me vas a abandonar. Tú estás conmigo, aleluya. Tú vas adelante como gigante, aleluya, dándome fuerza para seguir adelante, porque al igual que ustedes, yo también me debilito. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que unir
ese juego que como las leñas que somos, metemos uno contra otro para que agarren calor, para que se encienda ese juego. Es como nosotros tenemos que hacer hoy en día, hermanos. Esto no es un juego. No estemos dormidos, no estemos ahí cabizbajo, como dice, y no buscamos su presencia, porque si le abrimos una puerta, el enemigo entra y nos va a devorar. Porque aunque ustedes no lo crean, los brujos, los hechiceros ayudan para destruir la iglesia. Los brujos, los hechiceros no duermen, están hablando con el mismo Satanás para destruir la iglesia. Escuchaba el testimonio de una ex bruja y decía: nosotros íbamos a la iglesia a poner desánimo en la iglesia, le poníamos sueño, le poníamos alguna distracción a los niños. El enemigo los usa también. Decía ella, nos metíamos en los niños para que estuvieran molestando a los padres, para que no les sirviera al Señor. Y aunque ustedes no lo crean, es verdad eso. Y ella decía que ella quiso matar una vez a un joven. Cuando ella se fue a la casa para matarlo, dice que ella no podía entrar adentro, porque dentro de su casa había un resplandor tan grande que ella no podía meterse. Y dice que el mismo demonio le decía: tú no puedes entrar ahí. Y ella le decía que ¿por qué? No, porque la luz que está ahí es más poderoso que yo. ¿Y por qué? Porque ese joven a las 2 de la mañana estaba de rodillas clamando al Señor. Ese joven sabía que el enemigo estaba cerca. Ese joven sabía que el enemigo no dormía para destruirlo. Por lo tanto, él oraba y velaba. Y el ángel de Jehová lo cuidó y lo guardó. Y he escuchado montones de testimonios. No solamente el testimonio, porque yo puedo contar en mi vida propia cómo quisieron matarme con brujería, cómo me hicieron daño con brujería. Pero la gloria sea para el Señor que hoy estoy aquí. Porque el Señor quiere grandes cosas. Porque si nosotros clamamos al Señor, el enemigo no nos podrá derrotar, no nos podrá matar. Nosotros somos los que lo vamos a matar de una sola pedrada en su frente. Y caerá ese Goliat y su ejército se irá en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y nunca volverá más. Y cada batalla que tú tengas, Dios está con nosotros, está con nosotros. No estamos solos. Y no sé si he alargado este pequeño mensaje, pero yo le doy gracias al Señor porque Dios cada día nos está preparando más. En estos días que yo fui al centro, hace rato, en el día fui, cuando yo estaba en el mercado, yo decía: pronto voy a estar aquí predicando. Yo lo voy a hacer. Si tengo que predicar en los buses, en las calles, en las esquinas. Si antes andaba ebria en las calles sin tener vergüenza, sin tener pena, ¿cómo no predicar la palabra de Dios a voz en cuello? Y decir que Jesucristo vive y reina. Y decir que Jesucristo viene pronto. Porque este es el tiempo que nosotros tenemos que correr por las calles. A ganar almas para Cristo. A ganar jóvenes para Cristo. A ganar a hombres y mujeres para Cristo. Y decirle: Jesucristo viene ya. Jesucristo viene por su pueblo. Y aquel que está dormido se quedará. Oh, santo es el Señor. Gloria a Dios. Le doy la gloria y la honra al Señor, porque hoy me tiene viva. Y aún Satanás ha querido destruirme con una y otra cosa, pero yo también le doy con la palabra, porque le digo que la palabra de Dios dice eso. Escúcheme, Satanás. La palabra de Dios dice eso. No ha podido vencer hasta el día de hoy y no podrá vencerme en el nombre de Jesús. Yo lo declaro así. Yo le decía a mi hija un día: ¿sabes qué, hija? Ella me dice: mamá, tú eres una mamá feliz, porque yo soy una mujer alegre, contenta, feliz en mi casa, río, gozo. Ahí está mi esposo que es de testigo. Yo nunca soy una mujer amargada. Antes, cuando estaba en el mundo, porque era una mujer que no tenía paz en mi corazón por mí misma concupiscencia. Pero sin embargo, yo soy una mujer feliz, gozo, río, así. Me decía mi hija: mamá, cuando tú estás enferma, nosotros lo aguantamos, porque caes en cama y estás que no quieres hablar. Pero es cuando ya yo la estoy viendo fea, como decía.
Pero si no, yo ahí estoy. Yo le decía a ella, el día que yo muera, yo quiero morir cantando al Señor de la alabanza. Y ella se reía y decía, mami, ¿cómo así? Pues sí, hay hombres y mujeres de Dios que han muerto alabando al Señor. Así que yo quiero que Dios, ojalá un día yo muera alabando al Señor y muera sonriendo y feliz con el Señor. Qué lindo es morar con Jesucristo por toda la eternidad. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Pedirle perdón a Dios todos los días porque somos humanos, tenemos errores. Amén, claro. Cada día le fallamos al Señor en lo más íntimo, en pensamientos, en hechos, en palabras. Por alguna razón le fallamos al Señor, pero pidámosle perdón al Señor. Reconciliémonos con el Señor. Yo todos los días me reconcilio con el Señor en mi casa y le digo, Señor, perdóname. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Borra mi nombre del libro de la muerte. Padre Santo, para cuando un día tú vengas y me lleves, pueda morar contigo por toda la eternidad. Así que, hermanos, ven, oremos al Señor. Voy a cantar 2 coros de adoración y así vamos a terminar y orando. Voy a darle el lugar después del coro de adoración al pastor para que continúe con la oración. El canto dice así. Aleluya. 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 Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Ven, derrama de tu Espíritu, Señor. Ven, derrama de tu Espíritu, Señor. Oh, remaquia, ramacanda. Oh, se me quis revesanda. Oh, gloria al Señor. Adórenle ahí, hermanos, adórenle a Dios. Dios ha sido fiel con nosotros. Hay que agradecerle a Dios por la vida que nos ha dado. Que hoy estamos aquí, muchas personas quizás están en agonía. Muchas personas quizás se están muriendo. Muchas familias están llorando por sus seres queridos. Porque el enemigo ha venido a matar, a destruir y a robar lo que no es de él. Mas Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Oh, Santo de Dios. Gracias, Padre Santo. Hay poder en el nombre
de Cristo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Hay poder en el nombre de Maravillosas son tus obras, Señor. Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas Porque las cadenas se rompieron, Señor. hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Esas cadenas, aleluya. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército para romper toda cadena que vengan contra su pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos, Señor, aleluya. Oh Santo, Santo, reciba la adoración, reciba la alabanza como gran perfume, Padre de la gloria. Oh Santo, Santo, aleluya. Yo puedo sentir esa presencia exquisita, divina del Padre, aleluya, en este lugar. Encienda el fuego, encienda el fuego, Padre, en este lugar ahora, Señor, en el nombre de Jesús. La nube de Jehová está. Señor, La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. En la nube de los hijos de Israel. La nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. En la nube de los hijos de Israel. Shekinah, Shekinah. Shamaribakanda, oh Shamayaribakenda, Rabai Simairebe, oh Ramai Simarikse, oh Rabababa Sikala Ribasai, oh Rabai Simairebe, oh Rabai Samayaribasai, Rabai Aribakanda. Es la nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová está aquí. Hoy seamos libres para Oh, Shamaya Divakanda. Shekinah, Shekinah. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. En la nube de los hijos de Israel. La nube de Jehová está aquí. En la nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. Es la nube de los hijos de Israel. Shekinah, Shekinah.
Israel. Oh Santo de Israel. Es la nube de Jehová. Oh, es la nube de Jehová que está en este lugar, Señor. Podemos sentir tu presencia, papito Dios. Eres hermoso, Padre. Eres bello, Señor. Gracias, Y Señor, te alaba, Señor, cada día. Porque podemos ver su mano poderosa para guardarnos, para librarnos de la boca de los leones, de la destrucción repentina, de las opresiones del enemigo. Tú nos libras, Jehová, en momentos de prueba y de lucha. Seguiremos, Señor, clamando, seguiremos celebrando, Señor, en espíritu y en verdad. Oh, Santo, 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 eres maravilloso, Señor. Mi corazón te anhela cada día. Te necesito, Señor, para seguir adelante y nunca mirar hacia atrás, Señor. Dale fuerza al débil, Señor. Levanta a los jóvenes, levántanos en el nombre de Jesús, que te sirva y que te adore en espíritu y en verdad. Usa tus hijos, usa tu pueblo, usa la iglesia, usa tu sierva. Levántanos, Señor, a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, a tu siervo, Padre, dale fuerza, Padre, para que siga adelante en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, protege nuestra vida, cúbranos con tu sangre preciosa. Oh, Padre, gracias porque tú estás aquí en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por esta presencia exquisita. Qué bueno eres, Señor. No pierdas esa dirección. No pierdas tu dirección, Señor. No pierdas.